¿Dónde es mejor invertir? ¿En Tulum o en Playa del Carmen en la Riviera Maya? Esta es una pregunta muy común de inversionistas que buscan la mejor opción de inversión al momento de buscar propiedades en esta zona de México. Y el propósito de este video es poder platicarte cuáles son las características principales de estos dos importantes destinos del sur de México. Así que quédate, vamos a platicar y vamos a dar 4 características principales que debes de saber tanto de Playa del Carmen o de Tulum para saber cuál es la mejor opción. Algo muy importante que deben de saber es que aunque son ciudades muy cercanas, estamos hablando que de Playa del Carmen a Tulum son 45 minutos, cada uno tiene su firma, their own signature. Por lo tanto, el hacer este video es entender que no es uno mejor que el otro, sino que simplemente es o va a variar o va a depender de qué es lo que tú estás buscando. Así que vamos a iniciar con la primera parte, que es Playa del Carmen, y vamos a hablar del primer punto, que es desarrollo y madurez del mercado. Playa del Carmen es un destino bien establecido con una infraestructura desarrollada y un mercado inmobiliario más maduro. La ciudad ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, incluyendo centros comerciales, restaurantes y entretenimiento. Desarrollo y madurez del mercado. Obviamente, Playa del Carmen lleva más tiempo desarrollándose de lo que es Tulum, así que en Playa del Carmen yo resido, en Playa del Carmen, y me gusta la parte de que es como una mini ciudad en donde ya cuentas con todos los servicios, con básicamente todo el desarrollo de una ciudad, pero no con esa gran cantidad de gente que tiene una gran ciudad. Y eso también nos acomoda a personas que venimos de ciudades grandes del país o de otras partes del mundo, que puedes encontrar un buen centro comercial, el ir al cine, el hacer un poco de shopping, el encontrar este tipo de actividades que en las ciudades son de alguna manera común. Esto hace también que lo tenga la ciudad de Playa del Carmen. Punto número 2. Tipos de propiedades. Hay una mayor disponibilidad de propiedades de lujo, condominios y desarrollos residenciales. El mercado de alquiler a corto plazo es robusto, especialmente debido al turismo, lo que puede generar ingresos consistentes. Estamos teniendo un crecimiento en el tema de las rentas vacacionales en puntos estratégicos, en zonas de inversión en Playa del Carmen. Hemos escuchado que la parte de personas extranjeras que llegan a la Riviera Maya, hay personas que aún no conocen Playa del Carmen, y para personas que a lo mejor han visto este canal por algún tiempo, nos hemos dado cuenta que Playa del Carmen es algo que hemos de alguna forma normalizado. Sin embargo, para muchos turistas esto no es normal. Hay personas que llegan por primera vez a Cancún, nunca han conocido Cancún, y el moverlos de Cancún, de sacarlos de esa zona de confort de Cancún y moverlos a Playa del Carmen, ya es un gran paso. Por lo tanto, este tipo de propiedades y el tema de las rentas vacacionales, al tener mucha competencia, también obviamente vienen otras estrategias, vienen otros puntos de tener valores agregados en nuestra propiedad. Sin embargo, sí es importante que este punto, como lo platicaba en un momento, el alquiler a corto plazo es robusto. Es importante que tú conozcas que el punto de rentas vacacionales en Playa del Carmen es muy atractivo. Si quieres conocer este tipo de propiedades que de verdad son atractivas para la renta vacacional, las mejores opciones las puedes encontrar en nuestra página web, que es www.rivieramayacozy.com/Playa del Carmen, y ahí te va a venir la parte de departamentos o condominios, y ahí puedes encontrar los mejores listings, las mejores propiedades en preventa o entrega inmediata en Playa del Carmen, o también acercarte conmigo escaneando el QR para tener una asesoría integral completa para conocer este tipo de propiedades. Punto número 3. Rentabilidad. Playa del Carmen tiene un historial comprobado de rentabilidad en bienes raíces, con una demanda constante tanto para alquileres vacacionales como residenciales a largo plazo. Hay un video que hicimos hace unos días que es las 5 zonas donde no vivir en Playa del Carmen. ¿Por qué lo relaciono este video a lo que estoy hablando ahorita? Porque hablamos en ese video que también Playa del Carmen tiene una rapidez en crecimiento bastante interesante. ¿Qué hace esto? Que Playa del Carmen se vuelva atractivo para personas que quieran residir, que quieran vivir, que quieran hacer su vida en esta ciudad, y por lo tanto el tema de rentabilidad se puede volver versátil o híbrido, si también se le puede llamar así. ¿A qué me refiero con una propiedad? Que tanto la puedas rentar en forma vacacional por un cierto periodo,
o que la dejes en long term, en largo plazo, que es al final el negocio inmobiliario en cualquier parte del mundo. Comprar propiedades para alquilarlas. Aquí, por ser un destino turístico, se puede volver bastante interesante porque puedes jugar con el tema de los turistas, de volverlo vacacional. No en todas las ciudades funciona, sin embargo es un punto importante para Playa del Carmen, que lo puedas voltear a ver como una ciudad que está creciendo y que personas quieran vivir y residir ahí, y tú como inversionista entras ahí para poder alquilar tu departamento o tu casa a este tipo de personas. Punto número 4, comunidad y estilo de vida. La comunidad es más cosmopolita, con una mezcla diversa de residentes internacionales y locales. Es un lugar ideal para aquellos que buscan un estilo de vida vibrante y activo con fácil acceso a servicios urbanos. Esto va muy de la mano con el tema de lo que es el desarrollo, esta ciudad cosmopolita que tanto puedes encontrar personas de origen italiano, argentino, canadiense, americano, noruego, sueco, you name it. Hay muchas personas, polaco, obviamente uno de nuestros socios y amigo, que es Alan, le mando un gran saludo. Él se movió de su país de origen, que es Polonia, y la verdad es que está muy feliz en la ciudad de Playa del Carmen viviendo y trabajando con nosotros. Te mando un gran saludo, Alan. Esto hace también que esta ciudad sea, ¿cómo decirles, chicos, para que me puedan entender? Es una ciudad con una vibra única, una vibra diferente, porque aunque tú estés en México, en algunas partes o en algunos puntos no se siente como si fuera México. ¿A qué me refiero? Que puedes ir a la cafetería, que puedes ir al restaurante y escuchas diferentes tipos de idiomas, y eso también hace que una ciudad se vuelva vibrante, se vuelva con esa curiosidad de poder saber por qué tanta gente está residiendo en esta ciudad tan importante para la Riviera Maya, que es Playa del Carmen. Así que el tema de ese estilo de vida, si a ti te gusta la parte de conocer personas de diferentes partes del mundo, de conocer y de vivir cerca del mar, posiblemente el tema de Riviera Maya, de Playa del Carmen, sea una ciudad que tengas que explorar y que tengas que conocer, ya tanto sea en forma vacacional o que quieras residir o trabajar en ese destino. Ahora vamos a hablar de la ciudad de Tulum y vamos a dar estos 4 puntos específicos también para que conozcamos las características que una ciudad emergente, que una ciudad que es muy joven, chicos, puedan conocer estos puntos y que se den una parte de idea de lo que es este crecimiento que va a haber en Tulum y cómo se va a ir dando. Punto número 1, crecimiento y oportunidades. Tulum es un mercado emergente con un gran potencial de crecimiento, ofreciendo oportunidades para obtener una alta apreciación del valor de la propiedad a medida que la zona se desarrolla. Es un destino muy popular entre viajeros que buscan experiencias ecológicas y de lujo. Exactamente. Tiene un gran potencial de crecimiento y tiene mucha apreciación en el tema de la tierra, de lo que se está construyendo en este momento. A Tulum, en el tema de crecimiento y oportunidades, las oportunidades están llegando y hay en algún punto en donde se vuelve muy atractivo el tema de la preconstrucción por la apreciación que se tiene en la tierra. Por eso les platicaba, si tú buscas invertir en playa o en Tulum, es dependiendo cuál es la urgencia que tú tengas para poder hacer el negocio inmobiliario. ¿A qué me refiero con urgencia? En Playa del Carmen, lo que decíamos hace un momento, el tema de la renta vacacional ya está fluye, es más constante. En Tulum estás encontrando zonas de inversión en donde encuentras un gran potencial, una muy buena apreciación del mercado, pero como tal en este momento son zonas que son vírgenes, son zonas que son jungla, son zonas que nosotros hemos visto crecer y sabemos el potencial que tiene para personas, como lo hemos dicho en este momento, buscan experiencias diferentes, experiencias con áreas verdes, experiencias ecológicas, el área de bienestar. Es un mercado totalmente distinto al que tiene Playa del Carmen en el tema de rentas vacacionales, en el tema de quedarse en el destino. La gente que llega a Tulum sí busca este contacto más con la naturaleza, porque una realidad es que Playa del Carmen, al ser una mini ciudad, tiene un tema de tener más condominios, de tener más torres, y en Tulum lo que buscamos no es eso, es que se conserve una mayor parte de áreas verdes, y eso es lo que vemos como primer punto si tú estás buscando propiedades en inversión en Tulum, que tengan una conservación por lo menos de áreas verdes, chicos. No digo que ninguna propiedad que no tenga áreas verdes vaya a funcionar, sí va a funcionar, pero no con la misma constancia y no con el mismo crecimiento que te pueda dejar una amenidad tan básica como lo son las áreas verdes. Esto es muy importante que lo valoren, que lo conozcan y que las mismas generaciones estamos solicitando al momento de llegar a Tulum a conocer proyectos.
Lo mismo, si necesitan conocer este tipo de proyectos, nosotros somos especialistas en proyectos diferenciadores, especialistas con los mejores desarrolladores que te puedan ofrecer esto. Así que igual, ya te he dejado aquí en esta parte el escaneo para que puedas contactarte con tu servidor o contactarte con nuestro equipo para que puedas agendar un tour, conocer propiedades, hacer un Zoom, platicar si de verdad estas son las opciones, si de verdad te interesa invertir en Tulum y conozcas qué tipo de propiedades son las más adecuadas para el negocio inmobiliario o para poder residir en el destino. Número 2, tipos de propiedades. En Tulum hay un enfoque mayor en desarrollos sostenibles y ecológicos con propiedades que incluyen características como la energía solar y el uso de materiales naturales. La oferta incluye tanto residencias de lujo como opciones más accesibles, a menudo con diseños innovadores y modernos. Esta fusión entre arquitectura, entre materiales de la región, entre una sostenibilidad puede ser bastante crucial al momento de invertir en una propiedad en Tulum. Cuando se construye en zonas como lo es la Riviera Maya, particularmente el calor y el clima que tiene esta zona, sí se debe de voltear a ver el tipo de materiales que sean de la región, madera de la región, piedra maya, bueno, la parte del concreto es básicamente la misma, pero este tipo de materiales que se dan apoyan al mantenimiento, apoyan a la arquitectura que se da en las propiedades que encuentras acá. Y bueno, en internet, en redes sociales se han visto este tipo de renders que son espectaculares en algunas propiedades de Tulum, pero ahí es donde tenemos que ver y también conocer qué ha hecho el desarrollador, porque tendrá un muy buen diseño en un render, pero si al momento de entregar, si al momento de que se está construyendo no es lo mismo, puede haber ahí cierto tipo de duda, cierto tipo de cuestionamientos que son normales, porque lo que sí buscamos es que nos entreguen opciones realistas o que la parte de arquitectura del proyecto pueda conocer exactamente la parte de hacer este tipo de diseños y que al final, si se encuentra ese tipo de arquitectura y de diseños con los desarrolladores, es una muy buena inversión también con el tema de que el hecho de buscar diseños innovadores y modernos va con la parte de las nuevas generaciones. Queremos experiencia, no solamente queremos hospedarnos en un Airbnb, queremos ver qué más puede ofrecer la propiedad, qué más nos puede dar el destino, dónde podemos tomar la foto, dónde podemos explorar lo que da el condominio y qué amenidades de alguna forma me hacen que yo me quede en la propiedad para conocerla y para poder recomendarla. La número 3 es la rentabilidad. La demanda de alquileres vacacionales en Tulum es alta, especialmente para aquellos que buscan experiencias únicas y boutique. Las propiedades en Tulum pueden ofrecer altas tasas de ocupación y rentabilidad, especialmente en temporadas altas de turismo. Aquí en la Riviera Maya tenemos el tema de vivir de lo que es el turismo la mayor parte de la zona. Me parece que las industrias más importantes que juegan un papel importante en la Riviera Maya principalmente es el turismo, la parte del real estate, son estas industrias que también dan mucho trabajo y que también pues obviamente su servidor se dedica a esa parte y por lo tanto tenemos diferentes temporadas. Tenemos la temporada como el peak season, tenemos temporada alta, media y baja. Lo que está sucediendo en Tulum en este momento es que sí dependemos un poco más de ese tipo de temporadas, a diferencia de Playa del Carmen, que ya se tiene una constancia de personas que viven o de personas que están llegando a rentar en la parte de Playa del Carmen. En Tulum, si es una temporada baja, la mayoría de las propiedades tienen una rentabilidad baja. Aquí es algo importante y crucial que ustedes deben de saber, porque he escuchado comentarios que ya no es negocio invertir en Tulum, que ya no se rentan las propiedades, que ya hay una sobreoferta de departamentos, una sobreoferta del mercado inmobiliario. Y la realidad que cuando yo escucho el tema de una sobreoferta, me dan más ganas de poder seguir conociendo del mercado, de poder ver qué oportunidades se pueden dar y que no venga solamente de un miedo de que porque es una temporada baja no se rente. Son productos de lujo, chicos, son productos de inversión que nosotros tenemos que dar. En México decimos que tenemos que darles la vuelta y tenemos que pensar y ser creativos y qué más le podemos dar a nuestro inquilino para que nuestra propiedad se pueda rentar. Si tú puedes pensar afuera de la caja y a lo mejor no solamente buscar el tema del precio, ver qué otra cosa, qué un valor agregado le puedo dar a mi cliente, aunque sea en temporada baja, hay personas y seguimos personas que viajamos en temporadas bajas porque no nos gusta el tema de estar con mucha gente. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un stand out,
among the others en nuestras propiedades para saber qué más podemos ofrecer. Si este tipo también de dudas, de preguntas tú tienes, déjalo en la descripción, déjanos en los comentarios. ¿Cuáles serían las características o los valores agregados que tú pudieras dar en una temporada baja? Esto al final nos ayuda a todos porque nosotros creamos contenido con ese sentido, no solamente de vender propiedades y saber de cuánto cuestan las propiedades, es parte de cuando tú vendes propiedades, pero queremos dar toda esa planeación, toda esa organización de cómo es el tema, de cómo jugar con las propiedades cuando viene una temporada baja y no decir que no funciona. Sí funciona, pero tenemos que estar conscientes de dar un valor agregado, de hacer algo más durante este tipo de temporadas que tiene Tulum, que es la temporada baja, media, alta y peak season. Lo mismo, obviamente la demanda de propiedades hace que tú tengas buenos reviews, que tú tengas una propiedad bien ubicada, cómo lo ofreces, quién es tu administración, etc. Número 4. Comunidad y estilo de vida. Tulum atrae a una comunidad más bohemia y consciente del medio ambiente, con un estilo de vida relajado y centrado en la naturaleza. Es ideal para aquellos que buscan un entorno más tranquilo y conectado con la naturaleza, con un enfoque en el bienestar y la sostenibilidad. Lo mismo, va enfocado con el tema de qué está ofreciendo Tulum en este momento. No digo que todos los desarrolladores estén siendo conscientes al momento de construir. Al final, para algunas personas es solamente un negocio y es una transacción, que está bien, o sea, no lo vamos a poder cambiar. Sin embargo, si tú volteas a ver algo que pueda diferenciarse y no solamente te ofrezcan un mejor precio, que es lo más económico, recuerden que hay un dicho en México: lo barato sale caro. Así que si tú de verdad quieres invertir en Tulum, sé consciente de todo lo que conlleva tener una propiedad, de por qué tiene ese precio esa propiedad, qué me está ofreciendo esa propiedad, qué tipo de amenidades, como lo dije anteriormente, no lo voy a repetir, pero simplemente, chicos, no se vayan solamente por el precio. Se sabe también que al momento de invertir es en qué precio compras. Lo entiendo, lo apoyo de alguna cierta forma, sin embargo también debemos de saber por qué una propiedad cuesta lo que cuesta, y cuando vengas a conocerlas o cuando te presenten alguna propiedad o te presentemos algún tipo de propiedad que a ti te interesó, poderte explicar todo este tipo de opciones que te da el invertir en una propiedad en Tulum. Con el tema de ser más bohemio y el tema del medio ambiente, el tema bohemio sí vemos que es, al ser una zona, un pueblo, una ciudad más pequeña, Tulum sí está esta vibra chill, relax, en donde tienes más la parte no estar tanto en el rush, ser más tranquilo, ser más bohemio, eso te lo da Tulum. El tema del medio ambiente, como lo platiqué, buscamos que sí tengamos esa conservación, que haya áreas en donde se tenga, aparte de este tipo de verde, de jungla, y hay zonas en Tulum que también ya lo están ofreciendo. La zona de Holística es una en donde tienes centros de yoga, centros de bienestar. La región 15 tiene proyectos que conservan áreas verdes. El tema de la región 8, que es una zona bastante virgen y es una zona de las más cercanas a la zona hotelera, también lo va a ofrecer en algunos proyectos. No voy a entrar en detalles en este momento en hablar de propiedades, porque me gustaría saber qué han pensado, qué han considerado y qué les pareció esta información, para poder saber si es la opción adecuada, ¿no? El tema de invertir en Tulum, en la Riviera Maya, en Playa del Carmen y cualquier otra duda que pueda surgir. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Playa del Carmen es ideal para inversores que buscan un mercado más estable y desarrollado, con una demanda constante y una comunidad cosmopolita. Tulum es perfecto para aquellos que buscan aprovechar el crecimiento y las oportunidades de un mercado emergente, con un enfoque en la sostenibilidad y un estilo de vida más relajado y natural. Cada destino tiene sus propias ventajas y la elección dependerá de tus objetivos de inversión, tu tolerancia al riesgo y el tipo de experiencia de vida que buscas ofrecer a tus inquilinos o disfrutar tú mismo. Así es, chicos, es importante que esto que acabamos de platicar lo consideren, lo piensen y lo analicen, porque tanto Playa del Carmen tiene muchos atractivos y tiene muchas áreas de oportunidad también, como lo es Tulum. Simplemente son mercados distintos. En algo es más relajado, en algo es más natural, más fluido, más constante, más desarrollada la ciudad. Así que son puntos en donde uno se sienta más cómodo también, y entender que es una propiedad, que es algo que tú estás invirtiendo, que estás comprando y que será tuyo. Así que espero que esta información les haya sido de mucho valor,
que compartan esta información también para personas que les ha interesado conocer del destino de Riviera Maya y que nos dejen un like si les ha gustado la información, si les gustan los videos que hacemos y que nos dejen cualquier tipo de duda que les haya surgido durante este video. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente. Adiós.